Estamos haciendo estos actos para conmemorar los 25 años que María Zambrano hace que llegó a España después del exilio. Fue un momento emocionante, importantísimo históricamente para todos, pero me gustaría decir que lo fue y mucho para Vélez Málaga. Desde Vélez Málaga, por supuesto que se intervino para hacer posible la vuelta de María Zambrano, y fueron muchas las personas que contribuyeron a hacer eso posible. Hace pocos minutos he estado clausurando la jornada de patrimonio que estamos tratando de poner en valor el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad y de sensibilizar sobre esos temas. Y decía en esa jornada, y lo digo aquí porque estoy absolutamente convencida de ello, me encantaría, y lo digo como expresión de deseo, y estoy trabajando para ello y seguiré trabajando para ello, me encantaría que Vélez Málaga estuviera puesto en el mapa internacional por María Zambrano, Playa Fenicia y el Centro de Arte Contemporáneo. Espero y deseo que sean 3 hitos que marquen la historia de Vélez Málaga hacia el futuro. El 20 de noviembre de 1884 yo me encontraba hospitalizado y consecuencia de un accidente y no pude ir a Barajas como me hubiera gustado. Me había escrito con ella, tengo varias cartas, había leído sus libros, conocía su pensamiento, fui el primero que le dedicó un capítulo de un libro dedicado al exilio por entero a la figura de María Zambrano, pero a pesar de todo eso no podía sospechar el impacto que el encuentro personal, cuando ya estuve restablecido y pude visitarla en su casa, lo hice en numerosas ocasiones en la calle Antonio Maura, esos encuentros no solo fueron inolvidables, sino que recondujeron la atención que yo había prestado hacia su pensamiento para darle una nueva perspectiva. El encuentro personal con María Zambrano, las conversaciones con ellas y la reinterpretación después de ese pensamiento a la luz de esas conversaciones cambió la perspectiva y yo entonces comprendí que María Zambrano, lo dije el otro día en el Ateneo, el pasado día 17, donde iniciamos este homenaje con motivo del regreso, puesto que ella fue ateneísta y partícipe muy activa en las actividades del Ateneo junto con su padre, dije el otro día que María Zambrano se convertirá, ya está en el camino de serlo, pero todavía no ha sido reconocido así, sobre todo en el mundo académico, que va un poco retrasado, y ahora veremos un poco las razones. Porque lo dije así, fue una afirmación rotunda, no tenía mucho tiempo para explicarme, pero hoy voy a tratar de dar razón de ese juicio que quizá algunos piensen sea demasiado atrevido. La filosofía nació en Grecia, como sabemos, con una motivación fundamentalmente práctica. Era dar sentido a la vida del hombre en un universo desconocido todavía. El misterio de la existencia, los orígenes del universo preocuparon a los filósofos griegos, sobre todo con ese afán práctico de dar sentido, de, como después dijo Ortega y Gasset en una frase de gran acierto, el qué debemos hacer, cuál es la apuesta que corresponde al sentido de nuestra vida. Pero la filosofía, que partió en esos momentos y después también tuvo un sentido de ocio, una actividad reflexiva, de pensamiento que se realiza libremente en el ocio,
fue continuada después con los filósofos y los teólogos en la Edad Media, que recogidos en sus conventos tenían las necesidades básicas cubiertas y dedicaban el tiempo libre a la reflexión filosófica y teológica. La filosofía fue así increscendo, convirtiéndose en una actividad fundamental de la cultura de Occidente. Y tuvo un éxito extraordinario que ha sido al mismo tiempo el gran fracaso de la filosofía. Y ese éxito fue la institucionalización de la filosofía como actividad académica. Gracias a los filósofos alemanes del siglo XIX, la filosofía se convirtió en una disciplina entre las muchas disciplinas académicas y, por lo tanto, con la necesidad de un estudio obligatorio para obtener los títulos de licenciado primero y de doctorado después. Pero ese gran éxito de la filosofía, que supuso el triunfo de la razón discursiva, que llevó a los grandes sistemas de la filosofía, sobre todo desde el punto de vista del idealismo alemán, fue convirtiendo esa razón discursiva no solo en sistemas filosóficos ya conocidos, sino también en una degradación que es la razón instrumental. Se puso la razón discursiva al servicio de intereses materiales inmediatos y la filosofía perdió el sentido de esa actividad gratuita y ociosa que había tenido en los primeros tiempos. De forma que ese éxito de la filosofía, que la convirtió en una disciplina propia de especialistas, se estudia filosofía para ser profesor en un instituto, en una universidad, hay un programa de oposiciones, hay una temática obligatoria. Esa academización de la filosofía fue un gran fracaso porque la convirtió en una actividad de profesionales, dejando lo más jugoso de la filosofía, que es su vinculación a la práctica de la vida cotidiana, en segundo lugar. Se desterró la meditación, la contemplación desinteresada y la sabiduría en el viejo sentido de la palabra. Incluso la misma palabra sabia ha perdido su sentido. Sabio era en la antigüedad el hombre que conocía el sentido de la vida, que tenía la sensatez de subordinar todos los saberes a ese sentido. Hoy en día la palabra sabio se utiliza para un especialista en física atómica, en bioquímica, etc. De forma que incluso ese sentido de la filosofía se ha perdido completamente. Y eso es lo que llevó a María Zambrano a realizar una labor independiente. Fue una pensadora que se propuso crear su propio pensamiento, atendiendo a las necesidades prácticas de la vida diaria, de la dialéctica de su conversación y su diálogo con el misterio del mundo, y por eso nos ofreció una concepción filosófica tan sugerente como la que ahora estamos estudiando y comprendiendo después de muchos años de desconocimiento y de olvido de esta gran figura, porque los propios filósofos académicos resintieron que no se adaptase a las necesidades académicas de la filosofía. Fue una mujer independiente, fue una mujer libre, fue una mujer autónoma, y desde esa libertad, desde esa independencia, desde esa autonomía, creó su propia concepción filosófica. Esto lo hizo María Zambrano, sobre todo dando ese nuevo sentido. Hoy el reto de la filosofía es recuperar ese sentido antiguo que tuvo la filosofía para la vida práctica. Eso lo hizo María Zambrano y por eso es un ejemplo para nosotros. Y lo hizo con un giro fundamental en su concepción filosófica. Y es que se ha iniciado, y todavía incluso muchos especialistas
no son plenamente conscientes de ello. Una nueva época filosófica en la que estoy seguro el día de mañana se reconocerá a María Zambrano como una de las pioneras de esa nueva época. Y esa nueva época, en gran parte, sería muy largo poder definirla en su plenitud, pero sí podemos dar algunas pistas que María Zambrano nos ofrece con su agudeza y su clarividencia tradicional. Me voy a remontar nada menos que a Aristóteles, porque esa tradición empieza con Aristóteles y termina con María Zambrano, que ha sabido ver el nuevo sentido de la filosofía. La primera frase de la metafísica de Aristóteles dice lo siguiente: todos los hombres aspiran por naturaleza a saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. La filosofía occidental se ha construido fundamentalmente sobre el sentido de la vista, que se refleja en el eidos. Las ideas de Platón son ideas vistas, viene de esa palabra griega eidos, que es la forma de las cosas, traducida conceptualmente se convierte en idea. Pues eso se vio María Zambrano que se había terminado, que el sentido de la vista había dado de sí filosóficamente todo lo que podía dar, y por eso el nuevo tiempo de la filosofía exige que prestemos atención a un oído tradicionalmente descuidado desde el punto de vista filosófico, que es el oído, el sentido del oído, y la música como protagonista de ese sentido. María Zambrano, desde este punto de vista, hizo un primer esfuerzo para recuperar o poner la plataforma de despegue para la recuperación de la tradición órfico-pitagórica, que permite colocarnos en una situación de ósmosis y de empatía con el universo, y escuchar, saber escuchar. Y saber escuchar solo se puede hacer cuando se ha recuperado el sentido del silencio. Hay un ensayo de María Zambrano publicado en una revista de Puerto Rico que se llama La palabra y el silencio. Y la palabra no tiene sentido si no se ha recuperado antes el sentido del silencio. Eso lo explica maravillosamente ella en ese ensayo. Vivimos en una civilización de ruido, todo lo convertimos en ruido, y esta es la lucha que María Zambrano ha empezado y que todos nosotros tenemos que continuar. Una cosa tan sencilla, para poner un ejemplo que si quieren ustedes muy estúpido: lavarse las manos. Antes en una toalla te lavabas las manos y te secabas. Ahora hemos inventado un aparatito que hace un ruido infernal en los aseos públicos. Bueno, para que vean ustedes, una cosa tan sencilla, tan tonta como lavarse las manos, lo hemos convertido en ruido. Examinen ustedes todos los aspectos de la vida que nos rodea. Todos son máquinas y aparatos que hacen ruidos. Yo creo, quizá el único que de momento no hace ruido es el ordenador. Por eso el ordenador también forma parte del nuevo tiempo que nos espera. María Zambrano, para aprender a escuchar, para recuperar el sentido del silencio y con ello el verdadero sentido de la palabra. He aquí la nueva época filosófica que yo creo que María Zambrano, con una intuición genial, ha sabido anticipar. La pionera de ese nuevo mundo la tenemos entre nosotros, en esta Fundación María Zambrano, que tanto se ha ocupado de ese pensamiento, en esta pequeña ciudad donde nació y donde hoy nos sentimos orgullosos de poder honrarla con nuestras palabras. Muchas gracias. Si yo fuera torero, sería torera,
y no sería de los buenos, pero sería de los valientes, de los que no son cobardes. Solo desde la carencia del miedo, que no desde la imprudencia, alguien como yo se sienta aquí en esta mesa, sin ser especialista como sí lo son quienes me acompañan, pero a mí me avala el corazón. Seguramente lo primero que aprendí del pensamiento de María y de la lectura de María Zambrano. Ese es el aval que tengo para estar sentada aquí entre gente que sí que la han estudiado, y algo más importante que estudiado, la han devuelto a su país, la han devuelto al corazón de la cultura de nuestro país, afortunadamente cada día más. Por eso en mi breve intervención las primeras palabras van a ser de agradecimiento a título de ciudadana, es decir, a título de una mujer que con otras muchas y otros muchísimos de este país le agradecemos a este conjunto de hombres y alguna que otra mujer, y los principales desde luego están sentados también en esta mesa, Jesús, Juan Fernando y otros que no están, que en estos 25 años han hecho absolutamente todo lo que estaba en sus manos para colocar a María de astro estelar, iluminador de muchas de las ideas y de los planteamientos que circulan afortunadamente y por fin en el ámbito filosófico, pero también en el ámbito académico y en general en el ámbito intelectual de nuestro país. Mi agradecimiento para ello, porque creo que María se tuvo que ir a un exilio, pero María ha tenido mucha suerte con sus amigos, porque sus amigos no han parado ni un solo segundo. Ella pudo disfrutar de la intensidad, de la laboriosidad que sus amigos iban a tener para siempre, por ella y para ella, y por el bien, además del pensamiento occidental y de su colocación de María como una gran pensadora, como una gran filósofa española colocada en el mundo de las ideas. Y yo creo que mi primer agradecimiento, el agradecimiento de mucha gente es para vosotros. La Fundación existe y muchas cosas de María existen por vosotros, y ese es algo que todos tenemos que concordar ahora que celebramos 25 años de su vuelta para reconocerlo. Yo, desde que leía a María, muy joven, me encontré con la idea justo, y la palabra que representa la idea más compleja, que cuando Juan Fernando me dijo, ¿quiere la tarde de antes, como decía Sara, de tener yo la inmensa suerte de ser patrona a partir de mañana de la Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga? Son, lo diré, los grandes privilegios que una puede tener a título personal por haber pasado por los sitios por los que he pasado. Cuando Juan Fernando me dijo, ¿quieres hablar la tarde de antes? Yo, que repito, no tengo miedo. Esa es una de las cosas maravillosas que he aprendido leyendo a María. No se puede tener miedo para vivir. Como dijo Erasmo de Rotterdam, es que los cobardes no se merecen la vida es para los valientes. Yo, sin pensármelo dos veces, dije, sí, quiero decir algo, aunque sea 5 minutos. Y cuando me dijiste, ¿de qué quieres hablar? Dije, sin pestañear, aunque tú no me vieras, porque hablábamos por teléfono, dije, María Zambrano, imprescindible. Y dije imprescindible con esa rotundidad, porque cuando yo, joven, empecé a leer a María Zambrano, se me convirtió a mí en imprescindible, una especie de diálogo mío con ella, a través de sus obras, a través de la alegría de saber por dónde estaba y de verla que volvía viva a disfrutar de un país en el que ella tenía su corazón y sus entrañas, como decía en la entrevista a José Miguel Ullán, y donde ella quería finalmente volver, como decía, incluso para morir y morir aquí. Yo establecí un diálogo permanente con las cosas que caían en mis manos y con las cosas que yo leía de María Zambrano. Y en ese diálogo permanente, del que aprendí todo y muchas cosas, aprendí una muy importante que me voy a atrever a decir esta tarde aquí, más estando acompañada, además de Sara, a título institucional, de 4 caballeretes que saben muchísimo de ella. Y lo voy a decir, yo aprendí de María una cosa imprescindible, que había que ser mujer y que había que tener el atrevimiento de serlo con todas sus consecuencias, como yo rastreaba en una parte importante del posicionamiento valiente y a contracorriente que ella hacía, incluso a contracorriente de su maestro, a contracorriente de los grandes nombres, por supuesto masculinos,
con el que ella se iba midiendo lentamente a lo largo de su proceso de formación y finalmente, cuando se siente todavía mucho más segura y en el exilio, ese medirse con ello y ese atreverse a pensar por sí misma. A mí me interesaba extraordinariamente que María se atreviera a ser ella misma y que lo fuera desde su condición de mujer. Y como decía José Luis, a María le extrañaba que el pensamiento fuera tan teórico, tan alejado de lo que se siente, tan alejado de lo que es práctico, tan alejado del único tamiz por el que los seres humanos vamos haciéndonos con nuestra propia vida y el lugar al que pertenecemos, que es el cosmos y que es la propia trama de la vida. Y a mí me fascinaba ver que María se permitía eso que, entre comillas, para ella era un lujo, sus precios pagó con su propio maestro, con sus propias generaciones, sus precios pagó por atreverse a ser mujer, a tener autonomía intelectual propia y además a colocarla con letras mayúsculas en una obra propia y diferente. Por eso yo la consideraba imprescindible, porque modestísimamente yo me construía también mis propias seguridades, pequeñas seguridades, acerca de lo que yo sentía que seguramente era también mi destino, el sentido de mi propia vida, que era ser yo y serlo yo desde mis propias variables femeninas. Eso una mujer que además, a contracorriente de ese pensamiento absolutamente fortificado en Occidente, entregado completamente a todos los delirios de la razón, María se empeñaba en la búsqueda del alma. Y cuando ahora pienso que tan rápidamente dije imprescindible, es que ahora María es más imprescindible todavía y cada día lo será más y más, porque Occidente finalmente tendrá que acabar reconociendo, mejor antes que después, muchos de los estragos que ha provocado algunos de los excesos de muchos de sus planteamientos. El otro día estaba yo en un auditorio muy grande, lleno de muchas mujeres, y les decía, estaba con Amelia Valcárcel y les decía, chicas, me he dado cuenta de una cosa, que aquello de pienso luego existo, no era verdad, es porque existo puedo pensar, digo, pero tengan presentes que la reformulación que el patriarcado nos adjudicaba a las mujeres era más bien el de lo amo, luego existo. Y digo, yo creo que lo acabamos de reformular de otra manera. Existimos por nosotras mismas y en ese existir por nosotras mismas pensamos. Y pensando, también pensamos si te amo o no te amo, con lo cual acabamos construyendo nuestras propias libertades. Y automáticamente tuve que ponerme a contar muchas cosas de María y muchas frases de María y muchos pensamientos de María. Muchas de las mujeres que estaban en ese auditorio no la hacían suya, no la habían hecho suya todavía, no la tenían colocada en su propio Olimpo, en su propia genealogía, de esa de la que sabe una, que una procede, además de proceder de todos los varones a los que hemos leído, adorado, sobre los que nos hemos instruido. María se va colocando no solamente en el lugar, en ese lugar de honor de la filosofía y sobre todo como la gran pensadora que fue, sino que María se coloca también en un lugar en el que tiene que acabar diciendo todas las cosas que dijo en tiempo de presente, no solamente para todos, para este Occidente que se equivoque, que se desconcierta, sino también muchísimo en la clave de la feminización del mundo, que no nos pertenece solo a las mujeres, que es una obligación absolutamente de todos. Y terminaba yo el otro día con Amelia Valcárcel dándome ya pellizcos en el muslo, no porque le gustara yo mucho, sino porque me decía, bueno, estoy a punto de arrancarme por algo, estamos en Andalucía, digo, pues arráncate a bailar y a cantar, que es lo que hacemos los andaluces, que somos alegremente serios. Porque decía, ¿te has dado cuenta, Amelia, que cuando nos perdemos no nos desoccidentalizamos, sino que nos desorientamos? Bueno, pues María no se desorientó nunca.